¿Qué tal? Buenas noches. Seguimos con nuestra serie de videos psicoanalíticos y me gusta remarcar que es una serie de videos porque dentro del canal justamente tienen una relación en torno a un recorrido de lectura. Entiendo que este recorrido nos ha dado algunos textos propedéuticos para, en este caso, poder abordar algunas cuestiones que tienen que ver con el inconsciente, con el lugar que tiene la conciencia, abrir la pregunta de qué es el fantasma que Lacan tanto menciona, y bueno, también pensar de qué trata estas letritas que tiene la fórmula del fantasma. Como ustedes sabrán, esta fórmula está constituida por una S que está barrada, un losange, que es un símbolo que tiene esta forma, y una pequeña A, una A minúscula. Entonces, vamos a ir poco a poco desglosando estas letras para ver qué relación tienen con la clínica y con lo que Lacan quiere proponer, para por ahí no perdernos en formalizaciones que no nos llevan a nada. En primer lugar, vamos a introducirnos en un término que aparece en el seminario 11 llamado Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, que es un término acuñado por la escuela francesa de psicoanálisis llamado escotomización, ¿no? Que a su vez en verdad no es acuñado por la escuela francesa, sino más bien reutilizado porque fue Freud quien lo acuña. ¿Y qué quiere decir escotomización? Escotomización viene etimológicamente de el idioma griego y skotos significa tinieblas y refiere a cierta ceguera que se tendría mediante lo que Lacan propone dividir en una de sus clases como la mirada y la visión. Vayamos anotando que la escotomización estaría del lado de aquello que estaría en el campo de la visión, ¿sí? La mirada tendría que ver con una lectura que se podría hacer de justamente el inconsciente. Pero vamos por partes, ¿sí? Es importante tener en cuenta también que el campo de la conciencia tiene un valor, por supuesto que lo tiene que ver con un campo que habla de la vida cotidiana, un campo que tiene que ver con los conocimientos que se podrían adquirir, que se podrían evocar, pero no tiene una importancia dentro de lo que es el discurso psicoanalítico. Que vamos a hacer un paréntesis para mencionar que en el espacio donde transcurre un psicoanálisis, quien es el analista no siempre está ocupando el discurso psicoanalítico. Es por eso que Lacan se toma un seminario entero para escribir los cuatro discursos, ¿sí?, del psicoanálisis. Entonces, la conciencia, dice Lacan, queda en el campo de la visión, en el campo de la escotomización. ¿Por qué? Porque es en este campo donde uno encuentra los conocimientos a diferencia de el saber en tanto inconsciente. Vamos a ir con un ejemplo para que sea un poco más sencillo. Pensemos en el arte, por ejemplo, la pintura. Uno podría tomar a Van Gogh, famoso pintor,
y decir, bueno, acá en este periodo, invento, ¿no? Van Gogh pintaba con puntillismo, que es una técnica, desarrollar en qué consiste la técnica, y se vería que en este cuadro Van Gogh quiere representar tal y tal y tal cosa, ¿no? Bueno, esto estaría en el campo de la conciencia, en el campo que intenta dar una lógica, un estudio a la obra, ¿sí? Es el mismo mecanismo de querer explicar un chiste, de querer explicar una obra de arte, sería justamente lo mismo, porque una obra de arte es también una formación de lo inconsciente. Entonces, ¿dónde estaría en la obra justamente el punto donde hallaríamos la mirada? Bueno, Lacan menciona que estaría en la mancha, quiere decir, estaría en un punto donde esa obra nos cautive, sin necesariamente conocer sobre pintura, ¿sí? O saber en qué época o a qué apuntaba Van Gogh. Simplemente es ese punto que a uno lo deja, ¿no? Atónito, ¿sí? Que de repente se encuentra con la mirada de el retrato, ¿sí? Esa mirada que muchos artistas saben plasmar muy bien, ¿no? Una mirada que dice algo, una mirada que se vuelve un significante. Porque una mirada, a diferencia de la visión, dice cosas, ¿no? Por eso uno también en el campo imaginario puede plantear, bueno, ¿por qué me miras así? ¿No? Que es muy diferente a decir, aquello lo miro, ¿qué es? ¿No? Luego, en este contexto donde hablamos de una mancha, es decir, algo que cautiva, vamos a encontrarnos en el recorrido de esta clase llamada la esquicia del ojo y la mirada, aquello que va a hablar de qué es a lo que la mirada apunta, o mejor dicho, qué es lo que la mirada encuentra. Porque la mirada no encuentra todo este desarrollo técnico que es otra cosa. La mirada se encuentra, dice Lacan, con un objeto particular que va a hablar de su inconsciente. Y ahora vamos a ver por qué. Pero antes es importante plantear que cuando pensamos, por ejemplo, en el conocimiento y lo que se forma en torno a la pintura, tenemos que darnos cuenta cómo se inventa un discurso de la pintura, es decir, se intenta dar un resorte simbólico e imaginario a ese real que se nos presenta en un cuadro, donde se intenta hacer ingresar por la vía del lenguaje qué es aquello que el autor nos quiso expresar. Pero lo interesante es que lo que convoca la mirada es justamente algo que apunta a lo real. ¿Qué quiere decir algo que apunta a lo real? Algo que es imposible de simbolizar o imaginarizar, ¿no? ¿Por qué la Gioconda parece que siempre está mirando? ¿No? ¿Por qué en esa escena de
una película de Woody Allen, uno se queda pensando en eso que el personaje dice, pero que no se puede explicar muy bien, ¿no? Bueno, este es justamente el campo de la mirada, que Lacan va a querer, en la página 90 del seminario 11, los 4 conceptos fundamentales, quiere plasmar en un párrafo, donde se los voy a leer. Dice: aquí es donde yo afirmo que el interés del sujeto por su propia esquicia está ligado a lo que la determina, a saber, un objeto privilegiado, surgido de alguna separación primitiva, de alguna automutilación inducida por la aproximación misma de lo real, que en nuestra álgebra se llama objeto A. ¿Vieron? Entonces, objeto A, dentro de nuestra álgebra, que habíamos comentado, tenía que ver con la fórmula que Lacan arma del fantasma. ¿Sí? Sujeto barrado, losange A. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Lacan acá cuando habla de que esta esquicia, ¿sí?, va a tener una relación? Como dice acá, la esquicia está ligada a lo que la determina, a saber, un objeto privilegiado, surgido de alguna separación primitiva. Esta separación, a la cual Lacan apunta, es al mito lacaniano del otro, que Freud prefirió explicarlo con el complejo de Edipo. ¿Y qué es lo que Lacan arma en este nuevo mito, ligado más a la metáfora paterna que a la historia por ahí freudiana del padre como castrador? Lacan dice, bueno, hubo un tiempo donde se fue una misma cosa con un otro, vamos a decirlo así, un otro que podemos pensarlo sin una aberradura, sin una falta. Un otro que poco a poco empieza a hacernos llegar el lenguaje a través de una canción de cuna, ¿no? Entonces, poco a poco, dice Lacan, aquel que luego será un sujeto a advenir, estará en una relación fálica con este otro, ¿sí?, con la alteridad. ¿Qué quiere decir una relación fálica? Quiere decir una relación donde se ocuparía el lugar de ser un complemento narcisista de la madre, es decir, de quien cumpla en el lenguaje la función materna, que no necesariamente es una mujer. ¿Sí? Esto es también importante marcar en el psicoanálisis. ¿Sí? Podría serlo o no. El otro es aquel quien se construye a posteriori y vamos a ver cómo. No sé si en este video o en el siguiente. Vamos a encontrar que aquel que ocupa el lugar del falo se encuentra en una posición de ser el falo de la madre, complemento narcisista, dualidad autística, huevo empollado permanentemente sin poder romper el cascarón, ¿sí? Cuando este cascarón logra romperse, es decir, cuando aparece una esquicia quiere decir
un corte, ¿sí? Una separación, donde aparece una esquicia, es donde, como dice Lacan al principio de este seminario, es donde podemos pensar a posteriori cómo la neurosis es aquel empalme de un sujeto con lo real, ¿no? Vamos de una manera más sencilla primero. Donde aparece una esquicia con el otro, Freud le dirá la castración, necesariamente es que aparece en el movimiento de la metáfora del nombre del padre, que ya trabajamos en un video de este canal, que hace aparecer a este sujeto adviniendo que él o ella no es aquel complemento narcisista, objeto que vendría a cumplir con las faltas del otro, y logra posicionarse en un lugar de sujeto adviniendo, pero que ya se transforma en un sujeto del lenguaje, que luego veremos cómo adviene, que a su vez cuenta con una falta en ser. Es decir, ya no se es el falo de la madre, ahora se buscará tener aquel falo de alguna manera. Y para tenerlo, necesariamente se va a construir un fantasma con algún retazo que se haya podido alcanzar de este otro, ¿sí? Que ahora también ha quedado barrado y que deja caer un objeto completamente misterioso, completamente inasible en cuanto tal, que nos ayuda a conformar el fantasma como un velo de aquello que era real. ¿Por qué era real este complejo de Edipo o esta unión, si se quiere, narcisista con el otro? Bueno, justamente lo es en el sentido de que este lugar, siempre mítico, es un lugar donde anida lo real. ¿Qué quiere decir que anida lo real? Que anida aquello que no cesa de no escribirse y que en ese mismo movimiento da la posibilidad a escribir un complejo de Edipo que sin la existencia del mismo se caería inmediatamente en este fuego devorador de lo real, que tiene que ver con un goce del otro, ¿no? Es por eso que cuando aparece el campo del goce del otro, es que en la clínica nos encontramos con aquel neurótico que en lugar de tener una relación articulada por la vía del deseo con su fantasma, en el cual, como sujeto en falta, por eso barrado, iría tras la búsqueda de un objeto inexistente, pero que vela justamente esto real que recién planteábamos, y en lugar de esta posición deseante con el fantasma, fantasma que si se articula de este modo no haría falta atravesar, ahí nos encontraríamos, como decíamos, en una relación con el fantasma en tanto resolutiva. Ahora, ¿qué sucede cuando quien viene a nuestro consultorio está identificado con ese objeto, ¿no? Del cual, en lugar de, como decíamos en el caso anterior, articular
la subjetividad en falta con un objeto ahora se es objeto de un goce de otro, ¿no? Entonces, ¿cómo se escucha esto? Porque el paciente no dice, psicoanalista, soy objeto del otro y me siento mal. No, no. Se plantea de otra manera. ¿Cómo? Bueno, cuando una persona, por ejemplo, dice, no sé por qué me volvieron a cagar. La gente es mala y yo no aprendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahí la inquietud que uno como analista tiene y que con esta inquietud articula una clínica sobre ese goce? La pregunta es, ¿qué pasa? Esa persona siempre está en un lugar de ser un objeto de desecho, un objeto de desecho que se vuelve justamente un objeto cagado, ¿sí? Siempre me cagan. Entonces, ahí es donde nos volvemos nuevamente a el psicoanálisis freudiano, donde Freud pensaba, ¿no? Él le decía estos movimientos metafóricos que el significante del falo tiene, donde Freud hablaba del falo al hijo, al pene, a la caca, al regalo, ¿no? Fíjense cómo este objeto cagado, este objeto de mierda, se vuelve un objeto del goce del otro, justamente ocupando un lugar fálico donde no se ha podido articular justamente el fantasma con el deseo y ha quedado una identificación a ese objeto que ahora, como desde el primer momento, es gozado por un otro que le exige que esté ahí para cumplir con todas sus faltas. Entonces, ¿cuál es este paciente que acabamos de inventar? Que dice, bueno, siento que me volvieron a cagar. Bueno, es justamente un lugar de desecho, de ser justamente aquel que sin ningún problema cumpla con resarcir todas las faltas que puedan tener este otro que a su vez lo maltrata, lo ultraja, lo vuelve mierda y así continúa en la repetición, ¿no? Encontramos a veces aquello que Freud llamaba una neurosis de destino. Así que bueno, parece que son temas interesantes para continuar abordando en el canal, que hablan de nuestra clínica y que tienen una relación con lo riguroso de la teoría de Lacan, que tiene todas estas complejidades. Así que, bueno, les propongo que sigamos en la próxima ocasión.